Democracia y Educación, por John Dewey. 83. Capítulo 20. Estudios intelectuales y prácticos. 2. La teoría moderna de la experiencia y el conocimiento. Como veremos después, el desarrollo de la experimentación como un método de conocimiento hace posible y necesita una transformación radical del punto de vista que acabamos de exponer. Pero antes de llegar a ello, hemos de recoger la teoría de la experiencia y el conocimiento desarrollada en los siglos XVII y XVIII. En general, nos presenta una inversión casi completa de la doctrina clásica y de las relaciones entre la experiencia y la razón. Para Platón, la experiencia significaba la habituación o la conservación del producto neto de una serie de ensayos casuales anteriores. La razón significaba el principio de la reforma, del progreso, del aumento de control. La devoción a la causa de la razón significaba romper con las limitaciones de las costumbres y descubrir las cosas como realmente eran. Para los reformadores modernos, la situación era totalmente diferente. La razón, los principios universales, las nociones a priori significaban o bien formas vacías que han de ser llenadas por la experiencia, por la observación sensible, para alcanzar significación y validez, o bien eran prejuicios inveterados, dogmas impuestos por la autoridad que se disfrazaban y encontraban protección bajo nombres augustos. La mayor necesidad era salir del cautiverio respecto a las concepciones que, como decía Bacon, se anticipaban a la naturaleza y le imponían opiniones meramente humanas y recurrir a la experiencia para descubrir cómo era la naturaleza. Apelar a la experiencia significaba romper con la autoridad, significaba abrirse a las nuevas impresiones, el deseo del descubrimiento e invención en vez de la absorción en las ideas tabuladas y sistemáticamente recibidas y de demostrarlas por medio de las relaciones que sostenían entre sí. Era la irrupción en el espíritu de las cosas, tal como realmente eran, libres del velo arrojado sobre ellas por las ideas preconcebidas. El cambio era doble. La experiencia perdió el sentido práctico que había tenido desde los tiempos de Platón. Cesó de significar modos de hacer y de ser hecho y llegó a ser un nombre para algo intelectual y cognoscitivo. Significó la captación del material que debería lastrar y comprobar el ejercicio del razonamiento. Los filósofos empiristas modernos y sus adversarios han considerado la experiencia, precisamente, como un modo de conocer. La única cuestión era si constituía un buen camino para ello. El resultado fue un intelectualismo aún mayor que el encontrado en la filosofía antigua si empleamos esa palabra para designar un interés acentuado y casi exclusivo por el conocimiento aislado. La práctica quedó no tanto subordinada al conocimiento como tratada igual que una especie de sucedáneo del conocimiento. El resultado educativo fue solo confirmar la exclusión de las finalidades activas de la escuela, salvo cuando podían ser dirigidas a fines puramente utilitarios. La adquisición de ciertos hábitos por destreza. En segundo lugar, el interés por la experiencia como un medio de basar la verdad sobre los objetos, sobre la naturaleza, llevó a considerar al espíritu como meramente receptivo. Cuanto más pasivo sea el espíritu, con más verdad se imprimirán sobre él los objetos. Pero si el espíritu echa, por decirlo así, una mano, equivaldría para el mismo proceso del conocer a viciar el verdadero conocimiento, a anular su propio propósito. El ideal era un máximo de receptividad. Como las impresiones grabadas por los objetos en el espíritu se denominan generalmente sensaciones, el empirismo llegó a ser una doctrina de sensualismo, es decir, una doctrina que identificaba el conocimiento con la recepción y asociación de las impresiones sensoriales. En John Locke, el más influyente de los empiristas, encontramos este sensualismo mitigado por un reconocimiento de ciertas facultades mentales, como el discernimiento o la discriminación, la comparación, la abstracción y generalización que elaboran el material de los sentidos en formas definidas y organizadas y hasta que evocan nuevas ideas por su propia cuenta, tales como las concepciones fundamentales de la moral y de las matemáticas. Véase página 62. Pero algunos de sus sucesores, especialmente en Francia, durante la última parte del siglo XVIII, llevaron a este límite su doctrina. Consideraron el discernimiento y el juicio como sensaciones peculiares constituidas en nosotros por la presencia conjunta de otras sensaciones. Locke había sostenido que el espíritu es como una hoja de papel en blanco o como una tabla de cera, en la que no hubiese
nada grabado al nacer, una tabula rasa, en lo que se refiere a los contenidos o ideas, pero dotadas de actividades que habían de ejercitarse sobre el material recibido. Sus sucesores franceses desterraron esos poderes y los derivaron también de las impresiones recibidas. Como he indicado antes, esta idea fue fomentada por un nuevo interés hacia la educación como método de reforma social. Véase página 86. Cuanto más vacío estuviese el espíritu al comenzar, más puede hacerse de él todo lo que deseamos, ejerciendo sobre él la debida influencia. Así, el Becio, quizá el sensualista más extremo y consecuente, proclamó que la educación podía hacerlo todo, que era omnipotente. Dentro de la esfera de la instrucción escolar, el empirismo encontró su función más directamente benéfica, protestando contra el mero aprender de libros. Si el conocimiento procede de las impresiones hechas sobre nosotros por los objetos naturales, es imposible procurarse el conocimiento sin el uso de objetos que impresionen el espíritu. Las palabras y todo género de símbolos lingüísticos, a falta de representaciones anteriores de objetos con que puedan asociarse, no transmiten nada sino sensaciones de su propia forma y color, lo que ciertamente no es un género muy instructivo de conocimiento. El sensualismo fue un arma extremadamente eficaz con que combatir las doctrinas y opiniones que se apoyaban enteramente en la tradición y la autoridad. Respecto a todas ellas, estableció una prueba. ¿Dónde están los objetos reales de los que se reciben estas ideas y creencias? Si tales objetos no podían presentarse, las ideas se explicarían como resultado de asociaciones y combinaciones falsas. El empirismo insistió también sobre un elemento de primera mano. La impresión debe hacerse sobre mí, sobre mi espíritu. Cuanto más nos alejamos de esta fuente directa y de primera mano, más numerosas serán las fuentes del error y más vaga la idea resultante. Sin embargo, como podía esperarse, esta filosofía era débil en el aspecto positivo. Desde luego, el valor de los objetos naturales y su conocimiento de primera mano no dependían de la verdad de la teoría. Introducidos en las escuelas, realizarían su labor aun cuando fuera totalmente errónea la teoría sensualista sobre el modo como lo hacen. Por tanto, no habría nada que lamentar en este sentido. Pero la acentuación del sensualismo también influyó en el modo como se emplearon los objetos naturales e impidió obtener todo el beneficio posible de ellos. Las lecciones de cosas tendieron a aislar la mera actividad sensorial y hacer de ella un fin en sí. Cuanto más aislado estuviera el objeto, cuanto más aislada estuviera la cualidad sensorial, más precisa sería la impresión sensible como unidad de conocimiento. La teoría actuó no solo en el sentido de este aislamiento mecánico que tendía a reducir la instrucción a una especie de gimnasia física de los órganos sensoriales, buena como toda gimnasia de los órganos corporales, pero solo así, sino también al descuido del pensamiento. Conforme a esta teoría, no había necesidad de pensar en conexión con observación sensible. De hecho, en teoría estricta, tal pensamiento sería imposible hasta después, ya que el pensar consistía simplemente en combinar y separar las unidades sensoriales que habían sido recibidas sin ninguna participación del juicio. En realidad, pues, nunca se ha intentado sistemáticamente ningún esquema de educación sobre una base puramente sensorial, al menos después de los primeros años de la infancia. Sus evidentes deficiencias han obligado a recurrir a él simplemente para llenar el conocimiento racionalista, es decir, el conocimiento de definiciones, reglas, clasificaciones y modos de aplicación transmitido por símbolos, y como un expediente para prestar mayor interés a los símbolos abstractos. Hay por lo menos 3 graves defectos en el empirismo sensualista, como una filosofía pedagógica del conocimiento. Inciso A. El valor histórico de la teoría fue crítico. Fue un disolvente de las creencias corrientes sobre el mundo y las instituciones políticas. Fue un órgano destructor y crítico de los dogmas fijos y rígidos. Pero la obra de la educación es constructiva, no crítica. Supone no que han de eliminarse y revisarse las antiguas creencias, sino la necesidad de transformar la nueva experiencia en hábitos intelectuales lo más correctamente posible desde el principio. El sensacionalismo es sumamente inadecuado para esta tarea constructiva. El espíritu, el entendimiento, denota respuesta a significados. Véase página 36. Y no respuestas a estímulos directos físicos.
y el significado existe solo con referencia a un contexto, el cual es excluido de todo esquema que identifique al conocimiento con una combinación de impresiones sensoriales. La teoría, en cuanto se aplica educativamente, lleva o bien a una magnificación de las meras excitaciones físicas o bien a un mero amontonamiento de objetos y cualidades aislados. Inciso B. Aun cuando la impresión directa tiene la ventaja de ser de primera mano, ofrece también la desventaja de ser de un alcance limitado. Una cosa es el conocimiento directo de las cosas naturales del medio doméstico para dar realidad a las ideas sobre las partes de la tierra que están más allá del alcance de los sentidos y como un medio para despertar la curiosidad intelectual. Pero como un fin general y total del conocimiento geográfico es fatalmente restringida. De un modo análogo, las bolitas y los tableros de contar pueden ser ayudas útiles para una comprensión de las relaciones numéricas, pero cuando se emplean para algo más que como ayudas del pensamiento, para la captación del significado, se convierten en un obstáculo para el desarrollo de la comprensión aritmética. Detienen el desarrollo en un plano inferior, el plano de los símbolos específicos físicos. Así como la raza creó símbolos especiales como instrumentos del cálculo y del razonamiento matemático, porque fue insuficiente el uso de los dedos como símbolos numéricos, así el individuo debe progresar desde los símbolos concretos a los abstractos, es decir, a los símbolos cuyos significados solo se comprende por medio del pensar conceptual. Y la indebida absorción desde el comienzo en el objeto físico de los sentidos detiene este desarrollo. Inciso C. Una psicología enteramente falsa del desarrollo mental realza el empirismo sensualista. La experiencia es, en verdad, un asunto de actividades instintivas e impulsivas en sus interacciones con las cosas. Hasta lo que experimenta un niño pequeño no es una cualidad recibida pasivamente e impresa por un objeto, sino el efecto que ejerce sobre un objeto alguna actividad como la de oír, arrojar, golpear, romper, etc. Y el efecto consiguiente del objeto sobre la dirección de las actividades, véase página 124. Fundamentalmente, como veremos con más detalle, la antigua idea de la experiencia como un asunto práctico es más verdadera de hecho que la idea moderna de ella como un modo de conocimiento por medio de sensaciones. El descuido de los factores profundos activos y motores es un defecto fatal de una filosofía empírica tradicional. Nada es menos interesante y más mecánico que un esquema de lecciones de cosas que ignore y en lo que pueda excluya la tendencia natural a aprender las cualidades de los objetos por el uso a que se destinan tratando de hacer algo con ellos. Es, pues, evidente que aun cuando la filosofía de la experiencia representada por el empirismo moderno hubiera recibido un mayor asentimiento teórico general del que se le ha reconocido, no puede haber proporcionado una filosofía satisfactoria del proceso de aprender. Su influencia educativa quedó reducida a inyectar un nuevo factor en el antiguo programa, con modificaciones accidentales de los estudios y métodos antiguos. Introdujo una mayor atención hacia la observación directa de las cosas y mediante representaciones y descripciones gráficas, y redujo la importancia atribuida a la simbolización verbal. Pero su propio alcance fue tan pequeño que requirió ser completado por la información concerniente a los asuntos que estaban fuera de la percepción sensorial y por material que apelaban más directamente al pensamiento. Por consiguiente, dejó intacta la esfera de los estudios informativos y abstractos o racionalistas.